predicativo es uno de los complementos que aparece siempre en el predicado, o sea, con la acción del verbo, y que es uno de los más problemáticos, o más bien es uno de los marginados de todos los complementos. ¿Por qué este complemento resulta ser así? Pues porque normalmente lo solemos confundir con un circunstancial de modo. Se parecen bastante, hacen casi la misma función, pero tenemos que distinguir uno de otro. Este complemento, como decía al principio, aparece siempre en el predicado, va asociado a una acción del verbo. Pero ¿cuál es la diferencia de este complemento con respecto a, por ejemplo, un circunstancial de modo? Por ejemplo, este complemento predicativo, a la vez que va asociado a la acción del verbo, va siempre unido a un sujeto o a un complemento directo al cual hace referencia. Además, es un complemento que es muy similar, es casi idéntico al atributo, pero la principal diferencia es que aquí no tenemos un verbo copulativo, no aparecerá un verbo ser, estar o parecer, como si aparece cuando tenemos un atributo. Aquí no, aquí un verbo es el predicativo y el complemento, que hace la misma función que el atributo, se llama complemento predicativo, que lo podemos acortar en nuestro análisis sintáctico con estas siglas, PVO. Una de las peculiaridades de este complemento predicativo, al igual que otros complementos como el circunstancial, es que el predicativo también se puede eliminar de la oración. También podemos eliminarlo, podemos suprimirlo sin que la oración quede agramatical. Lo que pasará en este caso es que sí que tenemos una falta bastante considerable de información. No tendrá el mismo sentido la oración cuando lo quitemos, pero, como digo, la oración quedará perfectamente gramatical. En estas dos oraciones, por ejemplo, las vamos a analizar para localizar ese complemento predicativo. Llegaron muy cansados a la fiesta. Si comienzo a analizar, descubro que el verbo es llegaron, un verbo predicativo, que es el verbo llegar. El sujeto está omitido y sería ellos o ellas. Sigo analizando, aquí vemos que me aparece de momento, veo ahí un adjetivo, pero lo voy a dejar al margen. A la fiesta, por teorías complementarias que tenemos de otros complementos, podemos descubrir que este es un complemento circunstancial de lugar, donde llegaron a la fiesta, complemento circunstancial de lugar. Este complemento de aquí, este adjetivo, este sintagma adjetival que tengo aquí solito, va a ser eso que llamamos predicativo. ¿Por qué? Es un complemento que, como bien digo antes, hace referencia a la acción del verbo, me hace referencia al estado en el que llegaron, cansados, llegaron así, cansados, de este modo. Podríamos pensar de entrada que es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo llegaron? Cansados. ¿Cómo llegaron? Así. Pero ¿qué pasa? Que este cansados hace referencia también a un sujeto. En este caso está omitido, pero hace referencia a ellos. Un sujeto masculino plural que me dice la manera en la que llegaron. No solamente hace referencia a la acción verbal, al modo de llegar, sino que hace referencia a ese sujeto en este caso. Y también podría ser a un complemento directo. Me dice la manera en la que llegaron y la manera en la que están ellos. El predicativo siempre concuerda, por tanto, con el verbo, el número en este caso es plural, y concuerda además en el género. Si yo digo cansados es porque hay un sujeto que es ellos. Si fuera ellas, el predicativo sería cansadas. En la siguiente oración, Paula salió muy contenta del examen. Tenemos aquí un sujeto, Paula. El verbo es salió. Todo esto sé que es un predicado. En este caso, este sintagma de aquí es un complemento predicativo. Al igual que en la oración anterior, muy contenta hace referencia a la acción verbal, me dice cómo salió del examen, muy contenta, pues entonces tiendo a pensar que es un circunstancial de modo. Pero ¿qué pasa aquí? Que a la vez que me hace referencia a la acción del verbo, al modo en que sale, también me dice la manera en la que está Paula, que es contenta. Si en vez de Paula tengo Adrián, en vez de contenta diría contento. El predicativo, por tanto, concuerda en género y número con el verbo y con el sujeto o con el complemento directo al que acompañen siempre. Por eso nunca debemos pensar que es un circunstancial, puesto que el circunstancial, cuando no es un adverbio, se podrá cambiar por uno de ellos. Y el circunstancial nunca concuerda en género con ese sujeto o con ese
complemento directo. El predicativo, sí. Trucos para localizar este complemento predicativo. Cuando el complemento predicativo sea un adjetivo, un sintagma adjetival, tenemos que tener en cuenta que este siempre establecerá una concordancia principalmente con el sujeto o con el complemento directo. Si esos dos sintagmas, si esos sintagmas nominales, sujeto o complemento directo al cual hagan referencia, tienen un género, si está en masculino, el predicativo también irá en masculino. Si está en femenino, irá en femenino. Si yo digo el niño se despertó asustado, que es el complemento predicativo, vemos que va relacionado con niño, es masculino y masculino, singular y singular. Hace referencia a la manera en que se despierta, pero también hace referencia a cómo está el niño. ¿Cómo está? Asustado. ¿Cómo se despertó? Asustado. Hace referencia a las dos vías, al sujeto y al verbo. A veces este predicativo puede ser un complemento, puede ser un sintagma preposicional, puede ir precedido de preposiciones como de o como, ¿vale? Debemos llevar cuidado porque entonces sí que nos parecerá un complemento circunstancial de modo, pero debemos hacer el filtro de ver si va con el sujeto o el directo y ver si va realmente con el verbo. En estas dos oraciones vemos que el complemento predicativo aparece precedido de preposición. Sara actúa de pastora en la obra del cole. O mi primo trabaja como vigilante de seguridad en Mercadona. De pastora es el complemento predicativo y me hace referencia a actuar, hace referencia a que será una obra de teatro y actúa de pastora, se viste de pastora y actúa como tal, pero me hace referencia también al sujeto. Necesito saber que el sujeto Sara es quien actúa como pastora. Y en la segunda oración lo mismo, tenemos el complemento predicativo con la preposición como. Mi primo trabaja como vigilante de seguridad. Entiendo que ese primo mío, su trabajo es de vigilante de seguridad. Pero tengo que tener en cuenta que ese predicativo va asociado al verbo y al sujeto. Por último, el truco más infalible que tenemos para localizar este predicativo es que responde a la pregunta ¿cómo? Igual que le preguntábamos al verbo cómo para saber si era un circunstancial de modo o de manera, también lo hacemos con el predicativo. Pero debemos tener en cuenta que esta pregunta no solo va enfocada al verbo. En este caso, si yo quiero saber que contenta es un predicativo, tendré que preguntarle cómo salió ella de cierto lugar. ¿Cómo salió ella? Contenta. Debemos de llevar cuidado porque hay ciertas oraciones que pueden vacilar. Podemos pensar que es una cosa o la otra. Podemos pensar tanto en un circunstancial de modo o manera o en un predicativo. Y no está mal. En estas oraciones deberíamos recurrir al contexto, a un texto mayor en el caso de que fuera posible. Si no, un corrector no podría ponérnoslos como mal. En esta oración he encontrado muy bien la ciudad. El sintagma muy bien puede aparecer como complemento circunstancial de modo o como predicativo. Si lo vemos como circunstancial de modo, hago referencia a la acción del verbo. He encontrado muy bien la ciudad. Significa que he llegado a esa ciudad con un GPS, con un mapa, y la he localizado sin problemas. No he tenido ningún problema, no me he perdido por el camino ni nada por el estilo. En cambio, si lo entiendo como un predicativo, he encontrado muy bien la ciudad, significa las dos vertientes. En este caso, complementa a la ciudad, que es un complemento directo, ¿vale? Entonces, si es un predicativo, tenemos que tener en cuenta que la he encontrado muy bien de cara a, que la he visto muy bien, que está preciosa, está bonita, está decorada, con flores, tiene luces, etc. Tengo esa doble vía. Si es un predicativo, significa que la ciudad está bonita, que la he encontrado muy bien y que por tanto hago referencia a las dos partes, ¿de acuerdo? Al verbo, a la acción del verbo y al complemento directo en este caso. Si lo voy a ver solamente como un complemento circunstancial de modo, significa que he llegado muy bien a esa ciudad, que no me he perdido.
En resumen, este predicativo existe, está en la oración, no lo podemos encontrar fácilmente como cualquier otro complemento. No te olvides de él, aprende a localizarlo, no lo confundas con un complemento circunstancial, recuerda que se parece al atributo, pero sin esos verbos ser, estar o parecer, y que además siempre concuerda en género y número con el sujeto o el complemento directo al que acompañe y que hace referencia a las dos vías, a la acción del verbo y a esa persona que incluye ese sintagma nominal en el sujeto o en el complemento directo. Es fácil si lo entiendes y además no debes nunca olvidarte de ello.